Historia sobre las marchas fúnebres. Origen y desarrollo de las marchas fúnebres. Para Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, la música era un medio excepcionalmente potente para la transmisión de valores, así como para transmutar los valores pesimistas y nihilistas de la moralidad tradicional en valores de felicidad afirmativa de la vida. Celso Lara, considerado uno de los autores contemporáneos más relevantes en el campo de la antropología de la religión, analiza el papel de la música sacra en la sociedad guatemalteca, como lo expresa el mismo autor. Las marchas fúnebres procesionales constituyen el mayor aporte que Guatemala ha dado al desarrollo de la música occidental, surgidas en el seno de la sociedad guatemalteca con el objetivo de acompañar los cortejos procesionales de sepultados y nazarenos durante la Semana Mayor. Se convirtieron en el canto fúnebre del guatemalteco y parte de la música popular. Lara Figueroa, 2002. En esta misma línea de pensamiento insisten Lara Figueroa y Andeu Díaz, para quienes los estudios musicales actuales sugieren que la primera marcha fúnebre aparece en Guatemala a finales del siglo XVI y figura en el Códex del Sagrario en 1593. Posteriormente, Celso Lara, en su libro titulado Historia y Tradiciones Populares de Cuaresma y Semana Santa, añade que las marchas fúnebres como creación puramente guatemalteca. Estas marchas fúnebres procesionales vienen acompañando los cortejos sacros desde los principios de la cristianización del suelo guatemalteco, aunque no puede precisarse aún los tiempos exactos de su surgimiento. Podría decirse, hipotéticamente, que nacen hacia finales del siglo XVI. Transitan todas las calendas de los siglos XVII, XVIII y XIX, haciéndose cada vez más originales con el paso del tiempo, hasta encontrarse totalmente perfiladas a los principios del siglo XX. El papel de los compositores italianos de finales del Renacimiento, Andrea y Giovanni Gabrieli, así como de Claudio Monteverdi, es decisivo en la conformación del sentido de las marchas guatemaltecas. Su paso a España no se ha dilucidado del todo, pero la influencia que el compositor Luca Marencio tuvo en esta escuela es muy sólido. Marencio permaneció largos años en la corte de Carlos V y Felipe II, en los primeros tiempos del descubrimiento del Nuevo Mundo, e introdujo en la península ibérica el gusto, la teoría y la práctica de lo policoral veneciano. En particular, la música procesional sacra al interior de los templos y en ocasiones que lo ameritaron, en los cortejos procesionales profanos, en las calles de los burgos con el fasto requerido. No debe pasarse por alto que la corte española de los reyes católicos y Carlos V constituyeron verdaderos centros musicales, tanto para la música profana instrumental y vocal como para la sacra. El historiador Julio Caro Baroja menciona que Jesús del Gran Poder de Toledo salió en el año de 1517, por primera vez en rogativa durante la Semana Santa de ese año, acompañado por fanfarrias fúnebres constituidas por instrumentos de metal y tambores, como música procesional, a la usanza de la Catedral de San Marcos y de los maestros Gabrieli y Monteverdi. Puede en cambio ensayarse otra línea de explicación. Su traslado al Nuevo Mundo no se hizo esperar por la necesidad de evangelización de las Indias occidentales. Si bien aparecen en toda América hispana, el sentido que priva es el de la marcha procesional veneciana.
En Guatemala, este germen fue tomado por los músicos criollos e indios de las iglesias interioranas y de la capilla musical de la catedral, y se va transformando con el correr de los años. Ya no es una fanfarria fúnebre, sino es una pieza musical más elaborada y con un sentido y desarrollo más amplio y profundo. A diferencia de las venecianas, las tempranas marchas fúnebres guatemaltecas tuvieron desde su inicio ese sentido procesional intensamente místico. El compositor Enrique Anleu Díaz, que ha dedicado un acucioso estudio al fenómeno de la música, descubrió que la primera marcha fúnebre se encuentra en los archivos de la Catedral Metropolitana, interpretada para acompañar la procesión intramuros del Cristo de los Reyes de la Catedral de Santiago de Guatemala en 1594. Contiene musicológicamente la esencia de la marcha fúnebre en Guatemala, un tema expuesto en tonalidad menor, que luego se traslada a una tonalidad mayor, en donde, según el artículo de Luis Roberto Alegría Castrillo, los ritmos del son mestizo e indio en cadencia lenta se perciben a todas luces. Enseguida, el tema vuelve a tonalidad menor y la marcha se resuelve con gran piedad y solemnidad. Este esquema estructural se mantiene desde entonces hasta las marchas contemporáneas. Hay que subrayar, sin embargo, que no se poseen los suficientes documentos musicales de los siglos XVIII a finales del XIX para realizar un análisis musicológico certero. Pero el examen de la encontrada en el siglo XXVI y el análisis comparado de las contemporáneas parecieran que permite llegar a esta conclusión preliminar. Fernando Urquizú divide las etapas de composición de marchas fúnebres en tres: marchas procesionales de ascendencia hispánica, marchas procesionales liberales, marchas procesionales contemporáneas. Marchas procesionales de ascendencia hispánica fueron creadas durante la época colonial y que está representada por los estilos de música renacentista y barroca que se desarrollan en Europa por esos años, y que además no era de libre interpretación, sino regulada por las altas autoridades de la Iglesia Católica, que en ese entonces eran quienes autorizaban qué ritos y qué música era posible realizar en cada iglesia. La mayoría de estas obras son de carácter vocal y/o con arreglos para orquesta de cuerdas o metales, ya que en esa época el concepto de banda de marcha de procesión no existía como hoy lo conocemos. Uno de los legados importantes de esta época, paralelo a la música con fines sacros, son las obras fúnebres de Héctor Berlioz, Ludwig van Beethoven y Frédéric Chopin, que aún se pueden escuchar en conciertos y en procesiones. Marchas procesionales liberales son realizadas en la época liberal desde 1871 y 1944, en donde la sociedad guatemalteca surge como aliado del capitalismo mundial de la mano de la producción del café como principal producto de la economía del país, debido a que la producción de grana, tinte, se miraba desaparecer ante la nueva industria alemana de tinte sintético. Durante esta época, el Estado, comandado por Justo Rufino Barrios, suprimió garantías, beneficios y ventajas a la Iglesia Católica. En esta época, se incorpora la banda marcial para seguir el anda de la procesión, debido a que era el grupo musical más cualificado y popular dentro del nuevo régimen liberal. Muchos músicos fueron calificados con desafecto por los simpatizantes progresistas que concebían las ideas de la Iglesia Católica como retrógradas.
Esta fue la razón del anonimato de muchas composiciones, tal como es el caso de La Granadera Religiosa, que debe su nombre al escuadrón de la realeza española que acompañaba los cortejos procesionales de la ciudad. Esta época es muy importante. Composiciones iban desde sones, guarimbas y foxtrots hasta marchas fúnebres. Las representaciones dramáticas acerca de la pasión de Cristo son, dentro de la celebración de la Cuaresma y Semana Santa, un acto especial en donde gran parte del drama lo da la atmósfera sonora de la banda de música. En el siglo XX se realza la importancia de los ritos de crucifixión y descendimiento, y poco a poco cada personaje, cada escena de la pasión plasmada en la Biblia empieza a ser tema de inspiración para los compositores de marchas fúnebres. Es decir, el Calvario, los pasos, el Gólgota, la crucifixión, la muerte, el dolor de la Virgen, el consuelo, personajes como el apóstol Juan, María Magdalena, el apóstol Pedro y otros se convierten en punta de partida para la composición, debido a que se dio un gran auge en la formación de músicos en las bandas marciales al servicio del Estado. A finales del siglo XIX, debido al debilitamiento del régimen liberal, las procesiones de Semana Santa y culto católico volvió a retomar vigencia en el pueblo guatemalteco. Las celebraciones incluían conciertos de música académica interpretada por las distintas bandas marciales, en donde sus integrantes empezaban a identificarse con ciertos templos e imágenes al existir mayor libertad de culto. Muchas composiciones de esta época están extraviadas o dispersas, pero entre las que se conocen se encuentran las famosas marchas La Fosa, de Santiago Coronado, y los sones Nochebuena y Fin de Siglo. Con la llegada del siglo XX y del dictador Manuel Estrada Cabrera, se dio un acercamiento entre la Iglesia y el Estado, incluso al grado que bandas militares acompañaban a distintas procesiones que simpatizaban con el señor presidente. Muchos músicos fueron prolíficos en composiciones e interpretaciones dentro de la banda marcial, entre los cuales se encuentran Ramón González, Rafael Álvarez, Manuel Martínez Sobral, Marcial Prem, Víctor González, Fernando Escobar y Nicolás González. Conviene notar la importancia que tiene el desarrollo de las hermandades en las distintas iglesias, que hacen que los cortejos procesionales sean más importantes en la tradición de la Semana Santa en Guatemala. Para cualquier acto protocolario o espiritual, la música siempre ha sido el arte por excelencia al cual recurre el ser humano en busca de solemnidad y relevancia, desde los cantos del hombre primitivo y sus ritos a la naturaleza, pasando por las diversas culturas de Occidente y Oriente. Los primeros paleocristianos, la Edad Media, el Renacimiento, hasta hoy en día. En la década de los años 20 y 30, se empieza a observar composiciones dedicadas a las diferentes imágenes, por encargo de familias adineradas que eran parte o simpatizaban con la hermandad de determinada iglesia. Eran un tipo de mecenas para algunos músicos profesionales que hacían adaptaciones de obras del período romántico o que instrumentalizaban y arreglaban melodías que tarareaban otras personas. Luego, en la segunda mitad de los años 30, se importó muchas imágenes producidas en serie en España, así como también partituras de marchas fúnebres que acompañaban a las imágenes. Ejemplo de esto es la marcha española La Ione. Durante esos primeros años de la dictadura de Jorge Ubico, la radio era el principal medio de entretención y publicada para diversos espectáculos y eventos.
Para los eventos que tenían relación con la Cuaresma, se utilizaban grabaciones de procesiones de marchas fúnebres como fondo para la propaganda. La invención del disco de acetato influyó en la difusión de la música guatemalteca, en especial la de la marimba, que vivía su época de oro como reina de la música popular. Muchos de los músicos que tocaban marimba también lo hacían en la banda de procesiones, ya que generalmente habían sido parte de una banda marcial. La dictadura de Ubico se caracterizó musicalmente por contratar directores alemanes para la banda marcial, lo que influía directamente en un estudio meticuloso de la música y su interpretación. Durante esta época se producen muchas de las composiciones de marchas fúnebres que tienen un valor musical grande, tanto en su nivel elevado de composición como la exigencia de buenos intérpretes. Dentro de estas marchas se cuentan Una lágrima, de Manuel Moraga, Sagrada Misericordia, de Luis Escobar, Paso a Paso, de Marcelino Baeza, Ramito de Olivo, de Fabián Rojo, Desolación, de Enrique Castro, y Lágrimas de María Magdalena, de Benigno Mejía. Durante toda esta época, las bandas de música se organizaban como grupo de estudio de los músicos de bandas militares que se reunían a ensayar, invitando a miembros de las distintas hermandades para seleccionar la música que se interpretaría en el cortejo fúnebre. Marchas procesionales contemporáneas. Uno de los ejemplos más notables de síntesis de las marchas procesionales es la de Fernando Urquizú, prestigioso historiador, quien propone una nueva época en la interpretación y composición de marchas fúnebres a partir de la caída de Ubico hasta nuestros días. En función de avance tecnológico del cine, la radio y una nueva industria musical, como lo es el disco de acetato. A partir de los años 50 se empiezan a grabar discos de corta duración de marchas fúnebres. Además, en el cine se estrenan películas a color de temas bíblicos como Ben-Hur y Quo Vadis, que influyen directamente en la tradición cuaresmal del país. La utilización de vestidos más elaborados en los personajes como los romanos y hebreos,
hace patente la utilización de hilos plateados y dorados en las nuevas vestimentas de las imágenes. Los trajes de romanos y palestinos que encabezan las procesiones tratan de apegarse más a lo visto en las películas, y se incluye un nuevo escuadrón de romanos trompetistas interpretando fanfarrias que anuncian el advenimiento del cortejo procesional. Los cortejos procesionales sufren varios cambios en su realización y planificación como resultado del aumento de población de la ciudad. Aumento del número de cargadores debido a la demanda de turnos para cargar a la imagen. Mayor identificación de los cargadores con una imagen y ciertas marchas fúnebres, según la tradición familiar o punto de vista subjetivo de la fe. Recorridos más extensos como consecuencia de la mayor demanda de cargadores. Adornos más complejos para poder hacer más espectacular y atractivo los cortejos procesionales. Necesidad de más recursos de las hermandades para poder cubrir los gastos de planificación y ejecución de las procesiones. Ampliación de las hermandades a más miembros para poder obtener más recursos económicos, laborales e intelectuales. Necesidad de diferenciación entre hermandades por medio de la publicidad de los turnos, programas de radio, fotografías y marcha específica para la imagen. Necesidad de más marchas fúnebres, así como mayor extensión de las mismas para poder acompañar cada turno de cargadores durante el mayor tiempo posible que dure el mismo. Lo anterior desemboca en la necesidad de una banda de más músicos y la incorporación de una banda específica para el anda de la Virgen de Dolores, que se sitúa detrás del anda del Jesús Nazareno o sepultado. Además, se produce un gran auge en la composición de marchas por músicos profesionales y de aficionados de la música que se valen de los primeros para llevar al pentagrama sus ideas de marcha fúnebre. Existen composiciones como Sudor de Sangre, de Fray Miguel Murcia. Cascada de Llanto, de Julio González. A los pies del maestro, de Víctor Manuel Lara. Martirio. Jesús del Consuelo. Y muchas otras más que hoy por hoy constituyen el repertorio de marchas fúnebres de Semana Santa. Además, hay ciertos lugares donde no se interpretan marchas fúnebres, sino alabados, cantos de perdón e indulgencia al Nazareno, que muchas veces también se interpretan acompañados de banda. Durante algunos años, a finales de la década de los 70 y principios de los 80, se hizo el intento de sustituir a la banda de procesión por un organista o con un equipo de sonido móvil, pero no tuvo resultados trascendentales, por lo que actualmente la mayoría de procesiones, si no es que todas, llevan una banda de música, aunque sea de reducidos elementos. Actualmente,
Cada año se graban discos compactos que incluyen tanto marchas tradicionales como nuevas, con diferentes músicos y directores. La realidad social de las cofradías y las bandas procesionales en el ámbito de representación musical. Cofradías. En la ciudad de Quetzaltenango, una de las actividades anuales de mayor tradición y permanencia es la celebración de la Semana Santa, conmemoración en la cual se involucran numerosos grupos sociales en distintas comisiones que tienen por fin darle el esplendor y magnificación de una tradición de siglos. Es así que por los meses de marzo o abril de cada año ya es parte de las actividades de Cuaresma escribir o comentar en los medios de comunicación social de la ciudad aspectos relacionados con esta actividad. En el caso de la Semana Santa en Quetzaltenango, la celebración, organización y acompañamiento de los cortejos procesionales corresponde a las cofradías, hermandades, asociaciones, congregaciones, aunque en ciertos aspectos intervienen también las autoridades eclesiásticas de la Catedral Metropolitana de los Altos, Iglesia de la Transfiguración, San Bartolomé, La Merced, San Nicolás, Trigales, así como la municipalidad por medio de la Policía de Tránsito, Gobernación y otras instituciones públicas y privadas. Cada una de las cofradías se ocupa de la parte que le corresponde en las actividades de pasión de la Semana Santa. Las bandas de procesión. Las bandas procesionales se originaron y desarrollaron a lo largo del siglo XX por medio de los músicos de las bandas marciales, ya que por gusto propio o por mandato presidencial participaban a lo largo de los cortejos. La indumentaria del músico es traje formal oscuro, camisa blanca, zapatos de vestir y corbata oscura. Dentro de los músicos de procesión generalmente solo participan hombres, siendo escasa y la mayoría de las veces nula la participación de las mujeres. En este caso, la única excepción es la banda de música sacra del maestro Héctor Sánchez de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, que incluye mujeres. Instrumentación. Las bandas de procesión poseen una conformación casi igual a la de la banda marcial, con algunas pequeñas diferencias como la utilización de tenores y barítonos en lugar de cornos y altos y el no uso de la flauta transversal y saxofón. Una banda para una procesión de más de 8 horas de duración. Generalmente presenta una banda de 24 a 35 instrumentistas en la conformación siguiente: clarinetes, pícolo, que sustituye la plaza de un clarinete, lira, trompetas, trombones, barítonos, tenores, bajos, platos, bombos, redoblante, timbal, gong, director musical, archivero. Evolución de los cortejos procesionales y musicología sacra de la Cofradía de Jesús de la Paciencia y Virgen de Dolores de Quetzaltenango, Guatemala. 279 años de cortejo procesional. Quetzaltenango es heredera de dos culturas, la indígena y la mestiza. En ambas, la religión ha ocupado un lugar predominante. No en vano se observa en general un mayor sentimiento de religiosidad entre los indígenas que entre los mestizos de la ciudad, y no en vano el rescate y valorización de imágenes forma parte de la vida social de los indígenas. En Quetzaltenango,
en el año 2013 se celebra un acontecimiento histórico y que, por supuesto, habrá que completarlo e incluso quizás corregir con investigaciones posteriores. Al hablar de este acontecimiento en la coyuntura concreta de la reciente historia de Quetzaltenango, nos referimos a los 274 años de recorrido procesional de una de las imágenes más antiguas y emblemáticas de Quetzaltenango, Jesús de la Paciencia. Se revela así la evolución del cortejo procesional, que ha sufrido transformaciones profundas en el ámbito de la musicología, alegoría, ornamentas, creación de alfombras gigantescas con la participación de jóvenes y turistas, fanfarrias y cambios en la organización y estructura de la cofradía. De la inquietud por las raíces y contextos, surge la idea de publicar el libro titulado Cartografía de Jesús de la Paciencia. Este texto se dedica a las cuestiones introductorias y antecedentes de la cofradía, facilitando la mejor comprensión de los hechos. En este caso, este es un texto académico, una obra de divulgación dirigida a una sociedad con derecho a saber la historia de la imaginería de Quetzaltenango. La renovación actual de la música. La fuerza social de la música y su persistencia histórica deriva del hecho de que responde a necesidades no solo de los individuos como tales, sino también de la sociedad en general. La música del despertar religioso en las principales ciudades del país, Guatemala, Antigua y Quetzaltenango, abunda en ejemplos. Lo ocurrido en el año 2013 en Quetzaltenango engarza así en un contexto de dimensiones prácticamente inéditas. El éxito que tuvo en Quetzaltenango la presentación de la banda de música sacra del connotado maestro antigüeño Joaquín Vega Ortiz. Sí, la música ha sido, como vimos, cosa de todos los tiempos y lugares, y no un producto marginal coyuntural. Deben haber razones más hondas que den cuenta de su renacida vigencia. Con esta suprema afirmación, el maestro Vega Ortiz, con su enorme repertorio de música sacra, nos introduce imaginariamente en los grandes cortejos procesionales del país. Entre ellas sobresalen las marchas sacras Ave María de Franz Schubert, Marcha Fúnebre de Federico Chopin, Jesús del Consuelo de Fray Miguel Murcia, La Fosa de Santiago Coronado Porras y muchas más, acompañando el recorrido del cortejo procesional por el centro histórico y los barrios más antiguos de Quetzaltenango, parte del barrio San Sebastián, San Bartolomé, Transfiguración, Santa Ana, Las Flores y el Calvario, dándole una representatividad colectiva histórica ante la población de Quetzaltenango. Pocos años después, en la Semana Santa del año 2017, retorna a Quetzaltenango la banda de música sacra del maestro Joaquín Vega Ortiz de Antigua Guatemala. En ese cortejo procesional se estrena la marcha oficial de la Cofradía de Jesús de la Paciencia, cuya autoría se le atribuye al maestro Vega Ortiz. Vale la pena acotar que la banda de música sacra del maestro Joaquín Vega, en este estreno de la marcha, los músicos son protagonistas, debido a que nunca se ha escuchado la marcha y no puede interpretarse de oído. Además, existen pasajes escritos con solos o trinos que llevan una notación un poco más sofisticada que solo personas con una preparación musical académica o que lleven muchos años interpretando partituras de marchas triunfales o fúnebres pueden ejecutar correctamente. El maestro Joaquín Vega Ortiz
se inspira en pasajes bíblicos para la creación de las marchas fúnebres. En su repertorio musical ha compuesto 4 marchas fúnebres como Dolorosa de San Bartolo, Jesús de la Reconciliación, Llena de Gracia, Cofradía de Jesús de la Paciencia, composición dedicada a la Cofradía de Jesús de la Paciencia en el año 2017 con motivo de la celebración de los 277 años de recorrido procesional. Biografía del maestro Joaquín Vega. Nombre: Joaquín Vega Ortiz. Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1957. Lugar del nacimiento: Antigua Guatemala. Lugar de origen: San Miguel Dueñas, Zacatepeques. Inició a los 9 años de edad como estudiante en la escuela del maestro Luis Vega Quiñones, en el municipio de San Miguel Dueñas, Zacatepeques, siendo su instrumento principal la trompeta. Después de 2 años de práctica del instrumento, empezó a formar parte de una banda de música sacra. También fue estudiante en la Escuela de Música del maestro Carlos Humberto Mendizábal en la Antigua Guatemala. Entró como sustituto a la banda departamental de Zacatepeques aproximadamente a la edad de 16 años. Tiempo después, forma parte de la banda con la plaza de primera trompeta en el año 1977 a la edad de 20 años. Años más tarde, toma el puesto de director de la banda departamental de Zacatepeques durante 7 años. En el año 2002 ya no forma parte de la banda, haciendo un servicio de 25 años. Recibió cursos de dirección en el Conservatorio de Música y Música en general. También se dedicó a la docencia, dando el curso de música en diferentes establecimientos de Zacatepeques. Ha recibido reconocimientos por su larga trayectoria en el legado de la música por las hermandades de la Antigua Guatemala, establecimientos educativos, municipalidad de la Antigua y entidades particulares. Actualmente organiza grupos de banda de música sacra y música festiva que acompañan las procesiones y rezados de diferentes iglesias de la Antigua Guatemala, ciudad capital y de diferentes departamentos del país. Doy gracias a aquellos que unen música y oración en la alabanza armoniosa de Dios y de sus obras. Nos ayudan a glorificar al Creador y Redentor del mundo, que es obra maravillosa de sus manos. Señala a la música como lenguaje universal de la belleza, capaz de unir a los hombres de buena voluntad en toda la tierra y hacer que éstos eleven su mirada a las alturas y se abran al bien y a la belleza absolutos que tienen su manantial último en Dios mismo. Palabras del Papa Emérito Benedicto XVI.